Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Giderel de Araque Cerón, estudiante del curso Ruralidad y Transformación Social, la fase 2, Análisis Histórico del Desarrollo Rural, presentado a Carolina María Gómez de nuestra hermosa Universidad UNAD. Aspectos relevantes del desarrollo rural. Vamos a hablar acerca de la década de los 50 y los 60, del surgimiento del desarrollo económico después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la descolonización de países del tercer mundo por parte de las potencias hicieron que surja el desarrollo rural. Bueno, hicieron que surja, digo entre comillas, porque pues de cierta manera hubo un auge, pero en los países del tercer mundo o países en vía de desarrollo fue algo, digamos, lento y sigue siendo lento aún porque hay pocas garantías para las personas de la parte rural, pero se dice que a través de la descolonización del tercer mundo, por ejemplo, estamos hablando de países de Guinea, por ejemplo, Guinea Ecuatorial, eh, hablamos de países de pronto de África que estaban colonizados por Francia, por Inglaterra, también de América Latina, de pronto del Caribe, que también todavía tenían su territorio, digamos, enmarcado por otras potencias que tenían la denominación. La segunda, la conciencia despertada por los horrores de la guerra. Después, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, las hambrunas, las epidemias, todo lo que pasó en el mundo, el colapso económico, unos gobiernos, y sobre todo los desarrollados, tomaron conciencia acerca de la agricultura y la importancia en el campo y la ruralidad. En la década de los años 70, nos dice que hubo un fundamentalismo industrial, ¿no? Basado en Seña F 1994, el cual el crecimiento, la producción y la actividad agrícola para el proceso del desarrollo global, o sea, hubo un crecimiento muy grande en dicho proceso y se fue desarrollando más la ruralidad y fue incrementando la importancia que tenía, ¿no? Lógicamente, unificándola con la industria, sobre todo en los países desarrollados. En los años 90, el interés de los gobiernos por el desarrollo rural. En los años 90 hubo un interés muy grande por el desarrollo rural, sobre todo si hablamos de los países de Latinoamérica, hubo un interés muy grande, hubo inversión, pero siempre esa brecha que existe entre lo rural y urbano siempre ha existido. O sea, si el gobierno invierte, coloquémosle 1.000 millones de pesos en lo urbano, en un sitio, en cierto sitio delimitado rural, urbano, perdón, y en lo rural, en el mismo sitio y todo, llega a invertir por ahí, coloquémosle 100 millones de pesos, un ejemplo. Entonces miren la diferencia entre lo urbano y lo rural. Entonces lo más importante es que no hay equidad aún. A pesar que hay un desarrollo, no hay equidad y sobre todo pues en países de Latinoamérica y también expresándolo en Colombia. A pesar de que los libros hablan de cierto desarrollo y de cierta forma, pues yo diría que la desigualdad social, la desigualdad agraria, la desigualdad entre lo rural y urbano es muy grande, ¿no? Las políticas de los organismos internacionales como la OIT, la FAO, la UNESCO, FM, entre otros, Cedeña dice que hubieron políticas que estas instituciones internacionales, digamos, favorecían o estaban en pro de lo rural y ayudando a que mejore, ¿no? Pero en sí no tienen mucha fuerza, según mi sentir, a pesar de que sí, ¿no? La UNESCO es muy grande, la FAO, todo lo que tiene que ver con alimento, comida, todo lo del mundo, pero no son políticas como internas que enmarcan y que miran la verdadera realidad social del campesino. Pero bueno, es parte de la evolución y es respetable. Consecuencias en Latinoamérica y en Colombia. Bueno, en los últimos 50 años inició su auge, como algunos cambios demográficos, por ejemplo en América Latina y en Colombia. La numerosa población traía inconvenientes a la pobreza, ya que muchos habitantes, habían bastantes y había poca tierra para cultivar. Eso se ha visto demarcado si vemos la Colombia profunda y nos damos cuenta. También la violencia en Colombia ha llevado a jóvenes y mujeres rurales a abandonar el campo y a concentrarse en las zonas en las zonas urbanas más que todo, ¿cierto? Y dejar las zonas rurales.
La participación del sector agropecuario, ahí se dan cuenta, esto es de PRC y Farad M 2002, referenciado, dice que el PIB, el Producto Interno Bruto, en Colombia ha pasado del 25% en 1970 al 18%. Entonces, mira cómo lo agropecuario está decayendo. Entonces, eso se puede denotar. Por ejemplo, hay mayor concentración de los recursos en el sector urbano que en el rural, como lo habría anteriormente. Invierten más en ello. Las transformaciones institucionales de lo privado a lo público y las funciones local, regional y nacional, lo hay, lógicamente, pero de igual manera el desarrollo es desigual. Ahí podemos ver la Colombia profunda de las partes de los suburbios, de las ciudades de mayor pobreza y en el campo, que no hay inversión, no hay créditos, no hay nada. Falta de políticas del medio ambiente, más los cultivos ilícitos hacen que el desarrollo agrícola disminuya. Lamentablemente nuestro país pasa por el narcotráfico y todo ello y están destruyendo mucha flora y fauna y es una parte no más de este subdesarrollo que tenemos en la parte rural. La violencia del conflicto armado en Colombia en las zonas rurales ha sido fuertísima porque ha desplazado a muchas personas, han dejado su tierra y eso es una parte que pues la llevan y la llevamos aún. Según Ropero S. 2016, el conflicto armado más la pobreza en el campo y los desplazamientos forzados hacen evidente la pérdida rural que tenemos. La agricultura familiar, pasamos acá, se trabaja colectivamente a pesar de los grandes retos como la globalización, el neoliberalismo, aún sigue subsistiendo esa cultura familiar del padre, la madre, los abuelos, los hijos, trabajando para sacar sus productos a la plaza de mercado y es una lástima que el gobierno no los apoye. Lamentable. El desarrollo agroindustrial trae beneficios. Yo de pronto no digo que solo nos enfoquemos en la pobreza porque debemos de pensar también en unos beneficios que trae, ¿no? Pero es solo para unos pocos, lamentablemente, ¿no? Porque la agroindustria, las máquinas, todo lo que tiene que ver, no lo hacen para todo el campesinado, sino para cierto sector o de pronto para los que tienen más plata o de pronto están de suerte y logran, digamos, en sí, que el gobierno los apoye, pero es una minoría muy poca, mientras que la mayoría de la gente del campo padece mucho la pobreza. Y eso es verdad. Mira, ahí miren, por ejemplo, la imagen del señor, que esto pasó el año pasado, que había sobreproducción de papa y los precios se estabilizaron, que la regalaban o la vendían a precios muy bajos. Entonces, una tristeza, ¿no? Respecto al sector agropecuario, se acabaron los subsidios, dice, aumentó los procesos de privatización, los créditos, la asistencia técnica, donde se denota la falta de elementos y políticas económicas. La contaminación, la falta de políticas del medio ambiente, más los cultivos ilícitos, hacen que el desarrollo disminuya. Es una realidad total. El desarrollo agroindustrial y la tecnificación del campo es bueno porque trae progreso y eso lo digo yo, ¿no? Y lo dicen los libros y lo que estudiamos acerca en esta unidad, pero debe de haber mayor inversión por parte del Estado en las zonas rurales para reducir la desigualdad y laboral en las mismas condiciones y el poder no se concentre en unos pocos, sino en una colectividad rural, que todos la gente del campo puedan tener subsidios, puedan tener técnicos gratis, una tecnificación, digamos, gratuita en cierto lugar o si no pagada cuotas de una manera muy baja, que ellos puedan conseguir y hacer que sus productos se desarrollen, mejorar las vías de acceso, cambiar los cultivos ilícitos por lícitos, pero siempre invirtiendo y ayudando al campesino, no dejarlo solo, buscarle mercados para que él pueda vender sus productos y de esa manera el campo se desarrollará y si lo vemos de la manera agroindustrial va a ser muy grande y muy beneficioso para nuestro país, pero que sea globalizado para todos y todas. Muchas gracias, aquí están las referencias bibliográficas que tenemos de esta fase y verdad, si queremos amar el campo y desarrollarlo, debemos amar a nuestros campesinos y el gobierno formar por unas políticas públicas que lo ayuden y este país surja de una manera igualitaria. Muchas gracias.